Su señoría, esta defensa, antes de continuar con el juicio, tiene una solicitud muy respetuosa con su venia para sustentar solicitud de prueba sobreviniente conforme al artículo 344, inciso final, a lo cual solicito habilite la oportunidad para realizar esa exposición, su señoría, con su venia, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien. Por ser procedente lo solicitado por el señor defensor, se le concede el uso de la palabra. Proceda, por favor. Gracias, señor juez. Este servidor, muy respetuosamente, en aras del cumplimiento de mis labores profesionales como abogado de confianza y en aras de su defensa técnica y proactiva, pues este servidor solicita a su señoría la admisibilidad excepcional de la prueba sobreviniente a la que me referiré conforme al artículo 344, inciso final de la ley 906 del 2004, que manifiesta lo siguiente. Dice, sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento al juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse el derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Con base a los criterios jurisprudenciales y esta misma norma en mención, su señoría, esta defensa posteriormente a la audiencia preparatoria celebrada dentro del sumario que se adelanta en contra del procesado que represento, muy posterior, su señoría, encuentra una información que resulta contundente y puede resultar de no tenerse en cuenta en desmedro de poder condenar a una persona que realmente es inocente. Básicamente, su señoría, por cuanto mi defendido, cuando se encuentra recluido en el establecimiento carcelario del municipio de Ocaña, encuentra, por supuesto, para la fecha de septiembre del año inmediatamente anterior, se conoce con un ciudadano que se llama, es una persona que también estaba recluido en el mismo patio de mi defendido antes de su libertad por vencimiento de términos, y se conoce cierta información y por coincidencia su señoría da con la persona quien dice y quien asegura ser verdaderamente el responsable de los hechos que se investigan y que son lamentables pues, para la víctima, el señor Galeano. En ese sentido, su señoría, es una información que sale nueva, sobreviniente, posterior a la audiencia preparatoria, que no tuvo oportunidad de conocer este servidor en la audiencia preparatoria, inclusive mi antecesor, el doctor Eduardo Elí Carrascal, en este caso que nos convoca, pues una información que tan siquiera tuvo conocimiento los testigos de la defensa que se arrimaron en la audiencia preparatoria, empezando por quien resulta procesado, pues con razón de esa información de fecha 27 de septiembre del 2019, esta defensa, su señoría, dentro de las labores investigativas y de la libertad probatoria que le faculta pues la legislación, procede a dirigirse al establecimiento carcelario a entrevistarse con el ciudadano. Bueno, como venía manifestando y presentar las excusas que ya por obvias razones han conocido del problema de comunicación, su señoría, pues el día 27 de septiembre del año 2019, entonces, se le logra tomar una entrevista al ciudadano que se le toma entrevista dentro de las labores, digamos, investigativas y dentro de la libertad probatoria que nos faculta la ley 906/2004, y se le toma entrevista al ciudadano que sirve de medio de información para soportar precisamente esta solicitud de admisibilidad excepcional de la prueba sobreviniente, conforme al inciso final del artículo 344 de la ley 906. Y es que este ciudadano, su señoría, dentro de sus
manifestaciones, alega una información que pues, resulta importante descubrir en este momento, relacionada a que él, presuntamente para el 18 de octubre del 2017, para la fecha pues, de los hechos que se acusan, parece que él es el presunto, estuvo como testigo presencial de los hechos y ser el presunto responsable en realidad de los hechos que acusan a Mercado. Él manifiesta, por supuesto, que fue quien precisamente portaba un arma y quien precisamente él es que a esas horas atenta contra la víctima en el lugar del barrio El Peñón y hurtando unos elementos, entre esos la motocicleta del ciudadano Galeano. Él precisamente se encuentra detenido en el establecimiento carcelario y ahí fue donde se conoció que estuvo detenido y él está dispuesto a reconocer sus hechos y señala, por supuesto, que su información, así someramente, su señoría, es el que reconoce la responsabilidad penal según entrevista, y lo cual está dispuesto a atender el llamado de la justicia y que lo cite para efectos de interrogatorio y darle ya propiamente otra noticia criminal a los hechos o hacer las pesquisas necesarias por parte de la persecución penal. Pero este testigo resulta fundamental, su señoría, para la defensa de cara al proceso que nos convoca para dar la inocencia de mi prohijado. Entonces resulta importante admitir excepcionalmente la prueba testimonial de él en el juicio correspondiente para efectos de darle aplicabilidad a los principios del Estado social de derecho como es la justicia. En ese sentido, su señoría vuelvo y repito, es una prueba testimonial que no tuvo conocimiento la defensa, no tuvo oportunidad de conocerla, sino posterior a la audiencia preparatoria que se realizó ante el juzgado del circuito competente. No la conocía ninguno de mis testigos, no la conocía ni el anterior defensor, no la conocía tampoco ni el propio acusado, sino hasta cuando habla con este ciudadano que en medio de sus conversaciones propias y compartiendo el patio en el establecimiento carcelario de Ocaña, logra extraerse esta información y se le toma la entrevista el 27 de septiembre del 2019, entrevista que fue posterior a la audiencia preparatoria y su señoría resulta como un elemento sobreviviente, un elemento nuevo para hacer practicada una prueba testimonial de este ciudadano que puede ser ubicado en el establecimiento carcelario de Ocaña, su señoría. Es así, a grosso modo, la solicitud de la defensa en aras de darle cumplimiento a los parámetros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia en sala penal y en especial siguiendo el desarrollo del artículo 344, inciso final de la Ley 906 del 2004, a lo cual solicito, su señoría, que se le dé admisibilidad excepcional a esta prueba sobreviviente y de igual manera para esos efectos como soporte a dicha solicitud pues se allega en formato de entrevista que ha tomado la defensa para efectos de correr traslado que ya fue de debida forma a los WhatsApp correspondientes de su despacho y de la delegada de la Fiscalía, su señoría. Muchas gracias. Bien, escuchada la intervención del señor defensor, debo escuchar a la señora fiscal delegada a fin de que se pronuncie respecto a la petición del señor defensor. Gracias, señoría. Pues esta delegada fiscal le resulta sorprende o le sorprende a esta fiscal delegada que a esta faceta en que nos encontramos en este proceso, en el juicio oral, sea esta la ocasión para que la defensa solicite una prueba testimonial que se acepte, sea ordenada y decretada en el juicio. En primer lugar, su señoría, el defensor no sustentó la conducencia, pertinencia o utilidad de este testimonio, de acuerdo a las reglas que establece la Ley 906, para que sea admitida una prueba como un elemento material probatorio testimonial, como sucede en este caso. El defensor no sustentó esas condiciones que exige la norma procedimental penal, no motivó
esa conducencia, pertenencia, utilidad, cuál es la necesidad de este testimonio. Además, resulta como muy extraña esa información tan casual que va a aportar o que pretende aportar a través de favorecer al procesado cuando existen elementos materiales probatorios, testimoniales y documentales ampliamente conocidos y relacionados en la escrito de acusación, y también que fueron ordenados y decretados por el juez en su oportunidad de la audiencia preparatoria, los cuales se sustentó al inicio de la teoría del caso en este juicio oral y que son, hasta este momento son contundentes, determinantes, y ellos se van a practicar en el juicio oral. Y precisamente la propia víctima reconoció en su momento, a través de el mismo día de los hechos, también lo reconoció en acta de reconocimiento fotográfico, el documento que se va a llegar en su oportunidad en el juicio oral, y existen pues sendos elementos que comprometen seriamente la responsabilidad del procesado. Entonces, señoría, yo sí me opongo a esta recepción de ese testimonio, es decir, me opongo a que se ordene y se decrete ese testimonio en el juicio oral, primero porque no se sustentó, como ya lo dije, la conducencia, pertenencia, utilidad, resulta extemporáneo ese testimonio, como muy acomodado a instancias del proceso. Entonces solicito a su señoría se sirva rechazar o inadmitir este testimonio y no se ordene su práctica en el juicio oral, señor juez. Ya tuvo la oportunidad el señor defensor, las etapas procesales son preclusivas y la norma procedimental es muy clara que se deben aportar en audiencia preparatoria. Se deben descubrir estos elementos en la audiencia preparatoria en su momento. Entonces, señor juez, esa es mi oposición a la solicitud de la defensa. Muchas gracias. En razón a que se ha planteado una oposición a la admisión de la prueba que el doctor Nadine Bayona, en su calidad de defensor, ha solicitado, el despacho judicial ordena la suspensión del presente juicio para reprogramarlo y durante su trámite de reprogramación adoptar la decisión que en derecho corresponda respecto a esta petición excepcional de pruebas